Nuevamente, bienvenidos alumnos. Desarrollaremos la 9ª unidad didáctica Metabolismo, primera parte. Los invitamos a visorar el fascinante mundo químico de las células y de cómo funcionan energéticamente. Cada célula debe desempeñar esencialmente los mismos procesos: adquirir, asimilar alimentos, eliminar desechos, sintetizar nuevos materiales celulares y en muchos casos ser capaz de moverse y reproducirse. Para ello precisa energía. La corriente interminable de energía que circula por el interior de la célula, o de una célula a otra o de un organismo a otro, es la esencia misma de la vida. En el mundo biológico pueden distinguirse tres momentos importantes en los procesos de transformación de energía. El primero, que ya lo vimos en la primera unidad didáctica, la fotosíntesis. Sabemos que durante la fotosíntesis, moléculas sencillas como el dióxido de carbono y el agua son transformados en moléculas más complejas como la glucosa y oxígeno. La energía solar interviene en este proceso y queda acumulada en forma de energía química en la molécula de glucosa. Este proceso se produce en las plantas y algas verdes. El segundo momento es la respiración celular, donde esas moléculas altamente energéticas sintetizadas por las plantas y las algas verdes son tomadas por otros organismos, los heterótrofos, y a través de un proceso conocido como respiración celular, forman ATP, produciendo nuevamente dióxido de carbono y agua. Y un tercer momento en el que este ATP, producido durante la respiración celular, es utilizado para el trabajo celular, es decir, la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso en las células nerviosas, el pasaje a través de las membranas, etc. Parte de esa energía contenida en el ATP se pierde en forma de energía calórica y parte es utilizada para el trabajo celular. Se llama metabolismo al conjunto o a la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo. Como podremos imaginar, estas reacciones son muchísimas y muy diferentes. Es por ello que se las ha clasificado en dos grandes grupos o fases: el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo implica reacciones en las que las grandes moléculas se degradan a moléculas más sencillas, moléculas simples. Es decir, que en el catabolismo incluiremos todas aquellas reacciones de degradación o de destrucción. En cambio, en las reacciones anabólicas o anabolismo, las moléculas más simples o más sencillas se transforman en moléculas más complejas, o sea que implica reacciones de construcción o síntesis. Obviamente, en un organismo saludable hay un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. Es importante acotar también que durante las reacciones catabólicas se produce energía, y esta energía es utilizada o consumida durante los procesos anabólicos. Hacemos notar también que en general las vías catabólicas reciben un nombre que termina en lisis. Ya veremos algunos ejemplos. En cambio, en general las vías anabólicas reciben un nombre que termina en génesis. Veremos ahora las tres etapas del catabolismo. Etapas o fases. En la fase 1, las grandes macromoléculas, los acilglicéridos, el glucógeno y las proteínas, se degradan a sus unidades constituyentes. Los acilglicéridos se degradan a ácidos grasos y glicerol. El glucógeno se degrada y produce glucosa. Y las proteínas, al degradarse, producen aminoácidos.
En la fase 2, estas unidades constituyentes se degradan todos a un intermediario común, el acetilcoenzima A, una molécula de 2 carbonos. La glucosa, previo paso por ácido pirúvico, termina su degradación en acetilcoenzima A. Y es interesante notar que durante el metabolismo, durante la fase 2 de los aminoácidos, además de transformarse en acetilcoenzima A, se degradan para producir amoníaco. En la última fase o fase 3, el acetilcoenzima A ingresa a lo que conocemos como ciclo de Krebs, que lo veremos más adelante, es un ciclo que ocurre en la mitocondria. En el ciclo de Krebs se producen coenzimas reducidas y dióxido de carbono. Y en estas mismas coenzimas producidas en el ciclo de Krebs entrarán luego a la cadena de transporte de electrones, que también funciona en la mitocondria. Esta cadena de transporte de electrones necesita para funcionar al oxígeno. Y en este proceso, que es aeróbico, porque utiliza oxígeno, y con los materiales que les aportan las coenzimas reducidas, producirá agua y lo que a la célula le interesa, ATP, adenosín trifosfato. ¿Se acuerdan que dijimos que en el segundo momento de producción de energía se producía ATP que sería luego utilizado en el trabajo celular? Bien. Comenzaremos estudiando el metabolismo de los hidratos de carbono. Y veremos 5 vías: la glucógenolisis, la glucógenogénesis, la gluconeogénesis, la glucólisis y la vía de las pentosas. Recordemos lo que dijimos en una diapositiva anterior, que la palabra lisis implicaba degradación, o sea, toda aquella vía metabólica terminada en lisis será una vía degradativa, por lo tanto formará parte del catabolismo. Entonces concentrémonos en glucógenolisis. Significará o implicará la degradación del glucógeno. Cuando hablemos de glucógenogénesis, recordemos que dijimos que génesis era formación, construcción, o sea que estamos hablando de una etapa anabólica. Es decir, que cuando hablemos de la glucógenogénesis nos estaremos refiriendo a la formación del glucógeno. Ya vamos a ver a partir de quién. Cuando nos toque hablar de la gluconeogénesis, gluco significa glucosa, neo significa nueva y génesis, formación de nueva glucosa. Eso será la gluconeogénesis. También veremos a partir de quién. Cuando nos toque desarrollar el tema de la glucólisis, gluco significa glucosa y lisis degradación, será la degradación de la glucosa. Luego veremos más detalles. Y finalmente la vía de las pentosas, que será la formación de las pentosas a partir de la glucosa. Muy bien, comenzaremos con la glucógenolisis y la glucógenogénesis. Empezaremos desarrollando del metabolismo de los hidratos de carbono la glucógenolisis y la glucógenogénesis. Recordemos que todo lo que es lisis implica etapas catabólicas, es decir, de degradación, y todo lo que termine en génesis estará indicando etapas anabólicas o de construcción. Glucógenolisis sería la degradación del glucógeno, mientras que la glucógenogénesis sería la formación del glucógeno. Recordemos también que el glucógeno es un hidrato de carbono, un homopolisacárido constituido por la unión de muchas moléculas de glucosa con uniones glucosídicas alfa 1,4 y ramificaciones alfa 1,6.
que el glucógeno era similar a la amilopectina. Entonces, si tengo una molécula de glucógeno, como aquí este esquema pequeño está representando, y rompo estas uniones glucosídicas, lo que voy a obtener son moléculas de glucosa. Esta es una etapa catabólica, porque voy desde una molécula grande hacia moléculas más pequeñas, simples. Catabolismo. Dijimos que todo lo que es catabolismo termina en lisis. Por lo tanto, el proceso se va a llamar glucógenolisis. Por lo tanto, la glucógenolisis es la degradación del glucógeno para obtener glucosa. Bien. Al revés, si tengo unidades de glucosa y las uno para formar glucógeno, este proceso se llama glucógenogénesis, porque estoy en una etapa anabólica de formación de glucógeno. Glucógenogénesis. Entonces, si la pregunta es ¿qué es la glucógenogénesis? La glucógenogénesis es un proceso anabólico de formación de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Recordemos también que los alimentos que consumimos diariamente contienen almidón y que este almidón va a ingresar al tubo digestivo, se va a digerir para luego absorberse y el producto de la digestión del almidón son las moléculas de glucosa que absorbidas pasarán a sangre e incrementarán la glucemia. O sea que después de comer la concentración de glucosa en sangre aumenta. Fíjese este esquema. La glucosa va circulando por sangre. Acá vemos cada uno de estos hexágonos representan moléculas de glucosa. Parte de la glucosa va a entrar a las células que precisen glucosa como fuente de energía y todo el exceso se va a acumular, como ven que lo indica en la flecha, en el músculo y en el hígado, que son las dos principales reservas de glucógeno que tiene el organismo. Entonces tenemos el hígado que acumula glucógeno con el exceso de glucosa y el músculo que también acumula glucógeno. Esos son los dos lugares de reserva del glucógeno, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Ya veremos que las funciones que cumplen ambos glucógenos son distintas. Veamos entonces cómo la glucógenolisis y la glucógenogénesis intervendrán en el proceso de regulación de la glucemia. Para ello graficaremos un vaso sanguíneo por el cual circula la sangre con sus distintos componentes, glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma, y también esquematizaremos el hígado. El hígado que, como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, tiene una reserva de glucógeno hepático. Cada vez que consumimos hidratos de carbono, especialmente el almidón, que es un hidrato de carbono muy importante en nuestra dieta, se produce la digestión del almidón, se liberan las unidades de glucosa, las que son absorbidas. O sea que luego de la absorción de los productos de la digestión del almidón, aparecen en sangre estas moléculas de glucosa, que las graficamos aquí con estos hexágonos, y se produce por lo tanto una ligera hiperglucemia. Aumenta la glucemia, consecuencia de la absorción de las moléculas de glucosa provenientes del almidón de los alimentos. Estas glucosas van a circular a través de la sangre y van a ser absorbidas por las distintas células del cuerpo que precisan energía. Pero aquellas glucosas que no sean utilizadas van a ser guardadas. ¿Dónde las van a guardar? Se van a guardar en el hígado. ¿En qué forma? En forma de glucógeno hepático, o sea que la glucosa va a pasar a engrosar el glucógeno. Este proceso se conoce como glucógenogénesis. Estoy formando glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Obviamente, cuando este proceso haga que la glucosa ingrese al hígado, va a disminuir la glucemia.
y por lo tanto este proceso va a estar activado por una hormona que es la insulina. O sea que la insulina disminuye la glucemia y por eso decimos que la insulina es una hormona hipoglucemiante. Ahora, pasarán las horas, se irán consumiendo más moléculas de glucosa, con lo que podríamos entrar en una hipoglucemia. Para que eso no suceda, el hígado va a tomar su reserva de glucógeno hepático, va a empezar a romper las uniones y va a liberar glucosa a sangre, con lo que se va a incrementar la glucemia. Estoy rompiendo moléculas del glucógeno, proceso que se conoce como glucógenolisis. La glucógenolisis, recuerden, es la degradación del glucógeno para producir moléculas de glucosa que saldrán a sangre y aumentarán la glucemia a sus valores normales. O sea que la glucógenolisis va a aumentar la glucemia y por lo tanto va a ser un proceso que va a estar estimulado por otra hormona pancreática, el glucagón. Y de esta manera el hígado va a absorber la glucosa en exceso, manteniendo la glucemia dentro de sus valores normales entre 0,70 y 1,10, o cuando sea necesario va a romper esta molécula de glucosa y va a enviar glucosa a sangre, con lo que la glucemia se mantendrá siempre dentro de sus valores normales. Veremos ahora la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso mediante el cual el organismo sintetiza glucosa y glucógeno a partir de fuentes no glucídicas. Esto permite obtener glucosa cuando en la dieta no se ofrecen suficientes hidratos de carbono. Hay tejidos que pueden obtener energía indistintamente de la glucosa o de otros lípidos, pero aún así hay siempre un requerimiento basal de glucosa. En condiciones anaeróbicas, la glucosa es el único combustible que puede suministrar energía al músculo esquelético, y en ciertas células, como las del sistema nervioso y los eritrocitos, solo pueden utilizar glucosa. El ácido láctico o lactato producido en el músculo como consecuencia de la degradación de la glucosa, que vamos a ver en un momento, pasa a sangre y a partir de la sangre llega al hígado. Y en el hígado este ácido láctico lactato se transforma en piruvato, el cual da origen a la glucosa, proceso que sucede en el hígado. O sea que el ácido láctico se transforma en ácido pirúvico para luego formar glucosa. También algunos aminoácidos pueden ser utilizados como fuente de glucosa, no todos, algunos sí. Y una última fuente de glucosa es el glicerol. El organismo puede utilizar glicerol y convertirlo en glucosa. Es decir, que la gluconeogénesis es la formación de nueva glucosa a partir de fuentes no glucídicas como el ácido láctico, el ácido pirúvico, algunos aminoácidos y el glicerol. Veremos también otra vía metabólica llamada vía de las pentosas. En la vía de las pentosas, la glucosa se transforma en pentosa y las pentosas son necesarias puesto que se utilizan en la fabricación de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Además, esta vía también produce NAT-fosfato, una coenzima importante en algunas reacciones químicas en las que intervienen enzimas. Veamos ahora la glucólisis, proceso catabólico sumamente importante. La palabra glucólisis les está indicando a ustedes que se trata de un proceso catabólico, ya que dijimos que lisis significaba degradación y degradación de la glucosa. Durante la glucólisis, una molécula de glucosa, que es una molécula que ustedes ya conocen, que tiene 6 carbonos, a través de una serie de reacciones que no vemos en esta unidad, se parte, se rompe, se cinde
para generar 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato y además 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Resumiendo, la glucólisis es un proceso complejo durante el cual una molécula de glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno llamado ácido pirúvico o piruvato y se generan además 2 NADH y 2 ATP. He aquí el mismo proceso pero representado de manera distinta. Esto representaría la molécula de glucosa, donde cada pelotita estaría indicando un átomo de carbono. Durante la glucólisis, esta molécula de glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno llamado ácido pirúvico o piruvato. Y en ese proceso se generan además 2 ATP y 2 NADH. De esta forma, la molécula de glucosa se ha convertido en 2 moléculas de ácido pirúvico y la ganancia neta de energía son 2 ATP y 2 NADH. Recordemos, es un proceso anaeróbico que sucede en el citoplasma celular. Lo muy interesante es que la glucólisis ocurre en todas las células vivas, desde las más sencillas como son las células procariotas, es decir, la de las bacterias, hasta las células como las nuestras, células eucariotas. El ácido pirúvico formado durante la glucólisis que acabamos de ver puede seguir una o más vías. Puede seguir vías aeróbicas o puede seguir vías anaeróbicas, es decir, vías en las que no interviene el oxígeno. Una de estas vías es la fermentación alcohólica. La formación de alcohol a partir de glucosa se llama fermentación alcohólica. Dada la importancia económica de la industria vitivinícola, la fermentación fue el primer proceso enzimático intensamente estudiado. De hecho, antes de que se conociera que sus efectos son tan diversos, las enzimas se denominaban fermentos, de ahí el nombre fermentación. En el proceso de fermentación alcohólica ocurren las siguientes etapas. La primera es la glucólisis. ¿Recuerdan? La glucosa, una molécula de 6 carbonos, se escinde en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, denominada ácido pirúvico o piruvato. Y en ese proceso genera además 2 NADH y 2 ATP. Y en una segunda etapa, este ácido pirúvico o piruvato formado vuelve a degradarse para formar etanol o alcohol etílico y dióxido de carbono. Es decir, que la etapa primera es la glucólisis y luego el producto de la glucólisis vuelve a degradarse a un compuesto de 2 carbonos que es el alcohol etílico o etanol. Aquí tenemos el mismo proceso explicado con otro gráfico. La glucosa, una molécula de 6 carbonos, se escinde en una primera etapa en 2 moléculas de ácido pirúvico y se forman 2 ATP y 2 NADH. Y en una segunda etapa, ese ácido pirúvico se transforma en etanol y en ese proceso genera dióxido de carbono. Generalizando, glucosa se degrada a ácido pirúvico que se degrada a etanol más dióxido de carbono. Se recurre a la fermentación alcohólica en la fabricación de diversos productos alimenticios, no solo la cerveza o el vino, también el pan, el champán y todo tipo de bebidas alcohólicas fermentadas. Además, una característica importante de la fermentación alcohólica es que produce una gran cantidad de dióxido de carbono,
responsable de las burbujas del champán y de la textura esponjosa del pan. Otra vía anaeróbica de importancia, sobre todo en los vertebrados, es la fermentación láctica. Durante la fermentación láctica, la glucosa se degrada a ácido pirúvico, proceso conocido como glucólisis, que ya lo hemos visto, y este ácido pirúvico se degrada a ácido láctico o lactato. Esto sucede por acción de las enzimas contenidas en una gran cantidad de microorganismos y es un proceso que se utiliza para fabricar yogur. Y también sucede la fermentación láctica en las células musculares de los vertebrados durante ejercicios intensos. Cuando corremos rápido, por ejemplo, respiramos más intensamente, incrementando de este modo el suministro de oxígeno. Pero incluso este incremento puede no ser suficiente para satisfacer los requerimientos inmediatos de las células musculares. O sea, cuando el oxígeno es insuficiente, la glucólisis continúa para producir el ATP necesario. Sabemos que la glucosa, una molécula de 6 carbonos, se degrada para generar 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato y que en ese proceso genera también 2 NADH y 2 ATP. Este es el ATP, energía que el músculo necesita para realizar este ejercicio en forma intensa. Luego este piruvato se transforma en ácido láctico o lactato. Y fíjense aquí algo interesante, este NAD generado durante la glucólisis vuelve a consumirse para generar nuevamente NAD, o sea la coenzima no reducida o digamos la coenzima oxidada. Entonces comienza a acumularse ácido láctico o lactato en el músculo y como es un ácido disminuye el pH muscular y es por ello que el músculo reduce su contractilidad y se produce la famosa sensación de fatiga muscular por el ejercicio intenso. Este ácido láctico debe salir a la sangre, llegar al hígado y en el hígado volver a transformarse en ácido pirúvico para dar lugar nuevamente a la formación de glucosa. Proceso conocido como gluconeogénesis que ya lo hemos visto. Aquí tenemos el mismo esquema presentado de otra manera. Fíjense, acá está la glucosa, molécula de 6 carbonos, que por acción de la glucólisis se transforma en ácido pirúvico, en 2 moléculas de ácido pirúvico, generando a su vez 2 ATP y 2 NADH. Y durante la fermentación láctica, este ácido pirúvico se transforma en ácido láctico o lactato. Y lo interesante es que este NADH, formado durante la glucólisis, vuelve a dar lugar a la formación de NAD oxidado y permite que la glucólisis continúe generando más ATP, energía rápida que el músculo precisa para moverse en forma intensa. Bueno, llegamos al final de la primera parte de la unidad. Felicitaciones, continuemos con el siguiente video.